La crisis económica y sanitaria agravada por la pandemia de COVID-19 tuvo efectos negativos en el mercado laboral con la pérdida de alrededor de 2 millones de puestos de trabajo. Esto afectó fundamentalmente a los sectores más vulnerables y a los jóvenes, con una disminución de los ingresos en los hogares y un aumento de la pobreza. En este contexto, el cooperativismo y el emprendedurismo están cumpliendo un rol fundamental y desde distintos niveles de gobierno, tanto nacional como provincial, se está trabajando en el fomento de la actividad cooperativa. Este es el escenario de hoy. Como decíamos al inicio del programa, la pandemia por COVID-19 afectó mucho la economía social, con una pérdida de ingresos en todos los hogares, sobre todo los más vulnerables. Y la economía social en este marco, en este contexto, juega un papel fundamental para mejorar la situación de muchas familias. Está con nosotros Gustavo Silva, representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la Nación, en Corrientes, así que le agradecemos su presencia. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Constanza? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Contanos, hace un año estás al frente del INAES en Corrientes, ¿y qué has visto y qué ha sucedido en todo este año? Bueno, sí, asumí en marzo del año pasado y bueno, la verdad que hubo un cambio importante. Pudimos poner en agenda a la economía social, tanto al mutualismo como al cooperativismo. Y eso hizo que mucha gente que estaba trabajando por ahí en el sistema de la economía social, pero por ahí informalmente, empezó a formalizar sus organizaciones. Llevamos más de 60 cooperativas formadas en lo que va de este año y bueno, la verdad que un año intenso donde tuvimos importantes logros, digamos, para seguir trabajando durante este año que viene. ¿Cuáles son los beneficios de formalizar el trabajo? Porque muchos, como decía, muchos de los trabajadores de las cooperativas o de emprendimientos no formalizan su actividad. Sí, el beneficio principal es, primero, entrar en el radar del Estado. Es muy difícil que el Estado pueda tener políticas públicas que beneficien al sector si no entran en el radar del Estado. Claro, no están visibilizados. Claro, es importante visibilizar al sector y eso creo que la formalización colabora muchísimo. En este sentido, digamos, es importante decir que hay muchos programas oficiales del Estado que se pueden trabajar desde las organizaciones de la economía social y que con la formalización es un requisito fundamental, digamos, para entrar a estos programas. El cooperativismo es un sistema de organización que también te permite trabajar, digamos, tanto con el sector público como privado. Entonces también el sector privado exige una formalización. Una cooperativa que va a brindar un servicio a privados también exige una formalización. Es mucho mejor estar amparado por una organización formalizada, digamos, sea privado o público. Así que es un beneficio importante eso. Y como te decía, entrar al radar público de las políticas públicas también es importantísimo. Bueno, hablabas de unas 60 cooperativas y mutuales que se formalizaron, pero ¿ya venían desarrollando actividades o terminaron de delinear sus proyectos? Algunas venían trabajando en conjunto, son grupos de trabajo que venían haciendo sus actividades informalmente. Otras ya venían desarrollando actividades pero no en conjunto y bueno, y otros grupos se fueron formalizando como grupos nuevos, digamos. Y la verdad que les dio un plus, primero una esperanza, digamos, de trabajar en forma más organizada, pero la mayoría ya venían trabajando en su sector, en sus oficios, digamos, y es como una frutilla del postre, digamos, para que puedan trabajar mejor. ¿Cómo viste en todo este tiempo, en todo este año de pandemia que hemos pasado, la cuestión laboral con relación no solo a las cooperativas, sino en general? Claro. La economía estaba muy golpeada, digamos.
el sector del cooperativismo ya venía golpeado desde el anterior gobierno y fue muy fuerte, digamos, el golpe de la pandemia, pero a su vez también fue un generador de nuevas formas de trabajo. Este gobierno impulsa muchísimo, el gobierno nacional impulsa muchísimo lo que es el desarrollo colectivo, digamos, ¿no? Creemos que la salida es colectiva, creemos que organizándose en grupos y formalizándose podemos trabajar de mejor manera. Por ahí el gobierno anterior apostó mucho al individualismo, a las salidas individuales o a los emprendimientos individuales, que no dejamos de lado, sino que apostamos más a la salida colectiva. Esto benefició muchísimo, digamos, al sector que estaba muy golpeado. El sector de la economía social fue como una salida, digamos, durante esta pandemia. Nos permitió más que nada trabajar en todo lo que es la organización y formalización. Y esperemos que este año sea una explosión, digamos, de beneficios que se puedan traer a través de la organización de la economía social. ¿Hay un cierto registro del porcentaje, digamos, de familias o de la cantidad de familias que están trabajando en el marco de la economía social en la provincia? En Corrientes son muy pocos. A nivel país, bueno, son más de 18 millones de personas las que están asociadas, que son socios de una cooperativa, y más de 2 millones de personas están como socios de una mutual. Es un sector muy fuerte, digamos, aporta muchísimo a la economía del país y nosotros creemos en Corrientes el desarrollo de la economía social es importantísimo. Recorrí mucho el interior durante todo este año, recorrí muchos barrios de la ciudad y la verdad que hay como una necesidad, digamos, de generar algo alternativo al empleo tradicional y creo que esta es una salida. Además hay sectores importantes, digamos, de la economía social que hoy se encuentran un poco desamparados, digamos, y sin posibilidad de un empleo formal, y esto les da como una alternativa, digamos, de salida a esta difícil situación. ¿Hay algún sector que esté más desarrollado en nuestra provincia? Y por ahí depende de los lugares, digamos, ¿no? El interior y la zona rural hay muchas cooperativas que están en el sector agropecuario, el sector apícola, ganadero, el sector de la agroecología también tuvo un desarrollo interesante y en las ciudades por ahí las cooperativas de trabajo tuvieron más desarrollo y bueno, se está dando también un vuelco importante de sectores que por ahí no les costaba mucho el empleo formal, como el caso de la gente que cuida personas, por ejemplo, los cuidadores de personas. Es un sector muy desprotegido hoy que tiene una cabida desde la economía social y estamos impulsando mucho el asociativismo en ese sector. Claro. Están trabajando también con el programa Estado de Todos, ¿no? También el Estado de Todos es un programa que se largó, es una interministerial que, bueno, donde se nuclean la mayoría de los organismos nacionales que estamos trabajando con delegaciones en Corrientes. Y estamos yendo barrio por barrio y también saliendo al interior, llevando todos los servicios del Estado Nacional a la gente, digamos, en primera persona. La verdad que también nos permitió un contacto interesante con los barrios más humildes de la ciudad, donde también es una necesidad la organización y la posibilidad de generación de trabajo. Claro. ¿Hay organizaciones aquí dentro de la provincia que están colaborando con el INAES? Sí, estamos trabajando en conjunto con todos los organismos nacionales. Para empezar, digamos, en principio todo lo que tiene que ver con organismos como el INTA, el INTI, SENASA, Parques Nacionales, son organismos con los cuales estamos trabajando muy en conjunto, llevando adelante proyectos concretos. Uno de ellos es la posibilidad de la obtención de alcohol derivado de la caña de azúcar, un viejo proyecto, digamos, que hoy lo estamos materializando con más sustento técnico. El INTI nos dio la cobertura en todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es la parte de la industria, de la fábrica, y el INTA un soporte importante en todo lo que tiene que ver con la parte de las plantaciones y todo eso, así que es un trabajo en conjunto que lo venimos haciendo y la verdad que una linda tarea.
Bueno, ¿cuál es tu objetivo fundamental para este año? El objetivo fundamental es que se sigan formalizando cooperativas y que sea una salida importante laboral y socialmente para todos los correntinos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Marta. Continuamos en escenarios.